Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a otro programa de Impuestos a Impuestos. En esta ocasión, tercera y última parte sobre la reforma de subcontratación. Sean bienvenidos. Conocimiento y experiencia. Jurisprudencia y tesis relevantes. Vanguardia en el ámbito tributario. Práctica y doctrina. Todo ello lo encontrarás en De Impuestos a Impuestos, con Armando Piedra. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa de Impuestos a Impuestos. Pues bueno, ya llegamos al tercer programa respecto a este decreto por el que se elimina la subcontratación, se permite la subcontratación especializada, abarca temas de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, del Infonavit, que ya vimos en los dos programas anteriores, y ahora nos vamos a meter a la parte fiscal. Pero como siempre quiero dar las gracias a mis estimados amigos. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Armando. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Mi estimado José Padilla, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Armando. Buenas noches a todos. Mi amigo Jaime Flores también, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, hermano. Todo muy bien, gracias. Hoy no nos acompaña Hamlet. Creo que lo regañaron y no lo dejaron venir al programa, pero bueno. Noche para él. ¿No? Está bien. Bueno, pues mi estimado José, Código Fiscal de la Federación, artículo 15D. No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como la actividad económica preponderante del contratante. Tampoco se dará efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos. Y bueno, ahorita vamos a ver estos supuestos. Pero ¿qué te dice este 15D, mi estimado José? Mira, de entrada, fíjate que es sorprendente, a mí en lo personal me sorprende cómo ahora con la reforma tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la Ley Fiscal, se entiende que necesariamente se tenía que haber modificado la Ley Fiscal porque la reforma laboral trasciende en lo fiscal. Pero aquí lo sorprendente es que ahora los requisitos, bueno, más bien el tema de la deducción de impuestos o acreditamiento de impuestos se haya manejado a través del Código Fiscal de la Federación y no a través de las leyes respectivas, es decir, la ley de renta y la ley del IVA. Recordemos que el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación hace un señalamiento expreso de que las disposiciones de este código fiscal, son o se aplicarán en defecto de las leyes. Entendemos o se entiende que es de aplicación supletoria. Si bien es cierto que el código es un conjunto de normas sustantivas que establecen derechos y obligaciones, pues se supone que la ley de renta, que es la que regula la base gravable para los sujetos pasivos de la relación tributaria, pues aquí deberían estar contenidos los elementos esenciales del tributo, es decir, el sujeto, el objeto, la base, tasa o tarifa, y estamos ante la presencia de la base, en donde para determinar la base a los ingresos acumulables les restas tú las deducciones autorizadas. En ese sentido, en tratándose precisamente de las personas morales, el artículo 27, que es el que hace un señalamiento expreso de los requisitos, entre ellos la fracción primera, que tengan que ver con los fines de la actividad del contribuyente, y por el otro lado, el Código Fiscal ahora te maneja el tema de que no será deducible ni acreditable el pago por realizar actividades relacionadas con tu objeto social. Parecería ser que aquí hay una colisión de normas. Si tú lo ves, y fíjate, si interpretamos nada más ese párrafo primero del 15D, cualquiera diría aguas, y eso lo digo para algunos para que no se vayan a dejar engañar. Cualquiera diría, bueno, mira, no lo vas a poder hacer deducible de acuerdo al 15D párrafo primero,
pero sí de acuerdo al artículo 27, fracción primera de la Ley de Renta. Pero aguas porque más adelante del 15D vienen otros dispositivos en el mismo Código Fiscal que te hace un señalamiento expreso de que hay de ti donde hagas una deducción o acreditamiento de impuestos de pagos relacionados con actividades relacionadas con tu objeto social o con tu actividad económica preponderante. La verdad, y con todo respeto, esta reforma pues está mal confeccionada, porque cuando la Ley Federal del Trabajo, ya lo habíamos comentado, pero el mismo código hace mención de objeto social o actividad preponderante económica. Si nos vamos a las tripas de la ley fiscal, recordemos que el objeto social, en términos generales, vamos a entenderlo como un género. Y la actividad económica preponderante es parte del género, de acuerdo al artículo 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces, como que es redundante, etc., etc. Pero bueno, vamos a lo mejor alguno diría, bueno, no te fijes en trivialidades. A mí en lo personal no es una trivialidad, porque insisto, no era a través del código que se tenía que manejar esta situación, sino a través de la Ley de Renta. Pero bueno, al final del día la esencia de ese párrafo primero del 15D es inhibir el que tú sigas el contratante siga contratando servicios de una contratista, servicios para que los trabajadores que envía la contratante realice el objeto social, que era lo que habíamos comentado en un principio. Al final del día, si la intención del creador de la norma era inhibir que trabajadores de otra persona que no sean del contratante realicen el objeto social, pues yo creo que desde el mismo 15A vigente al 23 de abril de este año, pues era más que agregar un inciso para hacer ese señalamiento y tan. Pero no fue así. Se hace una reforma, una desviación de reforma. Yo aquí lo veo como una ensalada de locos, porque se reforma la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal, la Ley de Renta, la Ley del IVA, la Ley del... Ensalada de locos. ¿Por qué de locos? Porque solamente un loco maneja conceptos o términos técnicos que contravienen las disposiciones entre Ley Federal del Trabajo, Ley de Renta, Código Fiscal, y entonces, ¿dónde quedó la certidumbre jurídica a que estamos o que tenemos derecho nosotros los gobernados, Armando? Bueno, yo lo que entiendo es que al momento en que se sentó la Secretaría del Trabajo, el SAT, el IMSS, el Infonavit, buscaban una reforma integral para que estos abusos que se dieron a través de la figura del outsourcing malo, no quedara ningún recoveco, ¿no? Nada más que veo que a ti no te gustaron. No es que no me gustaran, Armando, porque yo también soy enemigo de que se realizaban planeaciones elusivas para... se violenten los derechos del trabajador. Exacto. Entonces, aquí a lo que digamos que soy molesto, Armando, es que no se hicieron las cosas como Dios manda, y entonces aquellos bárbaros que hacían esas barbaridades, te aseguro que van a buscar los elementos para continuar con ese tipo de actividades. Es decir, la ley hoy día pues le va a permitir o le permite, si tú le pones la lupa, que se sigan haciendo ese tipo de fregaderas. Ok, bueno, pues ya casi se llevó todo el corte. Sí, viene pocas veces, hay que aprovecharlo. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya José nos dejó sin bloque a todos. Tenemos que ir a una pausa y enseguida regresamos. ¿Vale? De impuestos a impuestos, regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos.
Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. De impuestos a impuestos. Continuamos. Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Nos quedamos atorados en el artículo 15D, mi estimado Sergio. ¿Algo que quieras agregar o ya nos pasamos a las demás fracciones, amigo? No, gracias, Armando. Fíjate que es muy interesante cómo precisamente lo desglosó Pepe este artículo 15D, en donde precisamente no se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de estos servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, y señalando especialmente, ¿no?, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del beneficiario de los mismos. Y esto, desde luego, pues nos remite a lo que ya se había tratado en programas anteriores respecto a obtener el registro. Y no tan solo con eso, bueno, este registro ante la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y no tan solo con eso, considero también que en el aspecto jurídico corporativo se van a ver involucradas muchas empresas en cuanto a tener que modificar sus estatutos constitutivos en la parte del objeto social. Porque finalmente, también como se ha mencionado en programas anteriores, y yo creo que es muy importante que se tome mucho en cuenta que los estatutos constitutivos, al momento en el que se elaboraban, pues las sociedades nacían con una serie de actividades propias que les definían hasta poder vender cualquier cosa, comercializar y llevar a cabo cualquier tipo de acto, y que ahora lo deben modificar precisamente a poder llevar a cabo el acto de subcontratación de aquello que no esté específicamente relacionado a la actividad preponderante en el aspecto no tanto como técnico de la manufactura. Ponían en alguna ocasión el ejemplo de la elaboración de cajas, ¿no? Tal vez el diseño de esas cajas pues no entre dentro de la actividad preponderante para la elaboración de las cajas. Entrará el hecho de que las corten, de que hagan la pleca, etcétera. Pero para el diseño, la distribución, etcétera, todo esto deben hacerlo a un lado dentro del objeto social para que puedan llevar a cabo la subcontratación de estos servicios especializados, como se ha dejado mencionar, y también de esta forma puedan llevar a cabo la deducibilidad de los servicios que reciban por parte de terceros. Yo creo que esto también los empresarios lo deben tomar muy en cuenta, y desde luego modificar los estatutos constitutivos a razón de que puedan verse beneficiados y no perjudicados en la parte de la no deducibilidad. Bueno, ya para concluir este 15D, al final te dice que puedes deducir o puedes acreditar. Te prohíben esa deducción o acreditamiento si sigues haciendo lo que estaba en la ley anterior. Y te permiten hacerlo si te adaptas a actividades especializadas o a obras especializadas complementarias que se estén dando en este. ¿Te parece, Jaime, si nos pasamos al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación? Sí, se habla de responsabilidad solidaria, ¿no? El 26 lo tradicionalmente ha referido a ello, ¿no? Y hoy particularmente, y en atención a todos estos parámetros, cambios que se han suscitado alrededor de esta reforma laboral, se habla ahora de que habrá una responsabilidad solidaria cuando se incurran en prácticas indebidas. Pero yo quisiera rescatar un poco lo que comentaba Pepe particularmente, ¿no?
de ese choque, de esa colisión que existe entre distintas disposiciones. Porque dice Pepe, oye, es que hay una reforma que te habla hoy de que no puedes deducir ciertos conceptos en el artículo 15D. No puedes deducir aquellos conceptos que tú le pagas a una empresa que hace actividades dentro de la empresa que pone a disposición trabajadores, que refieren a actividades esenciales de la empresa o actividades que son de cierta forma parte del objeto social. Pero eso choca, por ejemplo, con lo que dice el artículo 27, fracción primera, donde dice, oye, pero si son estrictamente indispensables, ya le pusimos un requisito. Pero después, cuando vamos también incluso contra un ámbito constitucional, el artículo 31, fracción cuarta, en donde se establece que los impuestos tienen que ser determinados de forma proporcional, y la proporcional refiere a una base que se integra por distintos conceptos. Hay una serie de conceptos que no se han medido, pero chocan la nueva reforma con requisitos, en donde a lo mejor se extralimitan en los requisitos, y no puedes subcontratar esto, ¿por qué no? Y Sergio decía, es que ahora hay cosas que no puedes hacer. A lo mejor habrá que buscar formas de hacerlo, ¿no? Decía el ejemplo de las cajas que lo hemos mencionado, que tú lo pusiste en la mesa. Oye, yo no puedo ir con otra empresa y que me dé cajas, pues sí, porque no es subcontratación. Aquí el tema toral, el tema central, es que si yo pongo a disposición trabajadores, entonces hay subcontratación, y a partir de ahí habrá que dilucidar si es especializada o no especializada. Pero si yo voy con una empresa externa donde no me pongan a disposición, eso lo puedo hacer perfectamente, no tendría ninguna restricción, porque no hay subcontratación, hay contratación, o hay un ámbito comercial en la relación. Entonces, lo que aquí se establece en el 26 es, ¿qué ocurre cuando tú incurras en prácticas indebidas, en donde no retengas adecuadamente, en donde no pagues adecuadamente tus contribuciones? Dice el 26, habrá una responsabilidad solidaria por cierto tipo de actividades que puedas realizar. Entonces, creo que aquí el punto importante es definir ahora el tipo de relaciones que vas a tener. Si son subcontratadas, no puede ser vinculadas al objeto social. Pero si yo hago cajas, como hemos puesto el ejemplo, me piden cajas más pequeñas o más grandes, y voy con una empresa y se las compro, eso no es subcontratación. La otra empresa no está poniendo a disposición. Entonces, ha habido una serie de confusiones ahí que finalmente aterrizan todas en este artículo 26 de responsabilidad solidaria. Si no entendemos bien la reforma, estaremos a merced de las autoridades, porque las autoridades siempre van a decir, bueno, si no pagaste tú, pues hay relaciones en las que ni siquiera entra en juego este concepto de la responsabilidad solidaria, ¿no? Yo creo que habría que definir en principio, porque lo hemos platicado en otros programas, dónde queda la reforma y dónde quedan nuestras relaciones con proveedores y clientes, porque no en todos los casos estamos ubicados en esta reforma laboral. Creo que hay un entorno mucho más amplio y eso tendríamos que vigilarlo. Pero bueno, este artículo que hoy me dices, oye, ¿a qué se refiere este concepto? Si a una responsabilidad solidaria, derivada precisamente de la inaplicación de la disposición. Habría que ver y definir perfectamente dónde caemos en los supuestos de la disposición y dónde estamos fuera de ellos, ¿no? Y Jaime, y antes de estar en el programa, platicábamos Pepe y yo respecto a las posibles figuras que pudieran nacer con todo esto que estás comentando, y seguramente podríamos hablar de asociaciones en participación, de un joint venture, de lo que se llamaba o se llama el implant, ¿no? Y seguramente todo esto se podría poner como en función de empezar a simular nuevas formas de prestar el servicio, ¿no? Bueno, simular, pero yo creo que también se podrían perfeccionar actos reales, ¿no? O sea, aterrizarlo en un acto real. Yo soy contador, y si yo desde un ámbito externo te presto el servicio de contabilidad, jamás me puse a disposición, no estoy ubicado, ¿no? Y muchas veces tenemos el contador en la empresa y es como un implante, ¿no? Pero está puesto a disposición, quizá. Exactamente. O sea, podría estar puesto a disposición y ahí caen los supuestos de la reforma. Correcto, y eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Prácticamente. Yo creo que la clave, como bien apuntas, Jaime, esa es la clave, cuando pones trabajadores a disposición del contratante. Entonces, si aquí hacemos una operación aritmética en la interpretación correlacionada
del artículo 12 más el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, ahí es donde está la clave para saber cuándo sí y cuándo no. Más el 15 bueno, más a el ver, 15 ese concepto yo creo que está muy interesante, pero tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos y checamos todo esto que nos están comentando. De impuestos a impuestos, regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. De impuestos a impuestos, continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Mi estimado Jaime, estábamos hablando del tema de la clave está en poner a disposición al trabajador. Lo podemos volver a retomar y José te estaba haciendo un comentario respecto a este tema. Sí, tanto el 13 como el 13 de la Ley Federal del Trabajo como el 15D del Código Fiscal de la Federación establecen que hay subcontratación cuando un contratista, eso lo dice el 15D, con sus trabajadores, los que tiene subordinados, los proporciona o pone a disposición de un contratante. Y el tema ha sido muy controvertido, incluso recordarán Sergio, Pepe, tú, hubo por ahí una reforma en 2020, una adición propiamente al artículo 1A, fracción cuarta de la ley del IVA, en donde precisamente se hablaba del concepto poner a disposición, y decía, si tú pones a disposición a tus trabajadores en favor de un tercero, ese servicio será objeto de una retención del 6%, y es poner a disposición. Es tan ambiguo y tan coloquial el tema, me parece ajeno totalmente a un carácter técnico legislativo, que no había una definición clara, y por ejemplo dijeron en una manifestación del SAT de preguntas y respuestas, y de, oye, por ejemplo, si el servicio es un servicio en donde, por ejemplo, yo tengo un camión y alguien me lo renta para que yo transporte a su personal, me rentan camión y chofer, ¿están poniendo a disposición o no el camión de mi empresa? Dicen sí, y hay retención. Y yo digo, bueno, me parecen dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la renta del camión, otra cosa es el chofer. A lo mejor el chofer lo pongo, pero retención del 6% del IVA de todo, me parece excesivo, ¿no? Y luego hablan de un servicio de comedor, donde si una empresa le da un servicio de comedor, o sea, yo te pongo la comida y me tienes que retener el 6%, me parece excesivo. Y después, fuera de toda lógica y proporción, dicen, pero si es un contador el que te da, ese no está puesto a disposición porque el contador es uno entiende y no hay retención. Y si un abogado, tampoco hay retención. Pero no hay un parámetro, no hay una definición clara ni lógica en ese ámbito del IVA, que además ya está derogado a partir del 1 de agosto, estará derogada la retención del 6% de IVA, así lo dicen las disposiciones transitorias sí, para estos efectos. Pero no hay una definición lógica. Entonces imagínate que ese problema que tuvimos todo 2020, que jamás se pudo resolver, había empresas que decían, oye, yo presto servicio, pongo a disposición, no. Decía el cliente, yo te voy a retener. Y otro cliente decía, yo no te voy a retener. Y la misma actividad tenía un tratamiento diferenciado. Entonces, ese mismo carácter, ese mismo querer sobreregular y no hacerlo bien, pues hay definición, ¿no? ¿Cuándo está puesto a definición y cuándo no? A los servicios contables, pues ya dijeron en sus preguntas, esos no están puestos a disposición, pero un servicio de mantenimiento sí lo pones a disposición. Pero un servicio de computadoras, que también vienen las preguntas y respuestas, dice, está puesto a disposición, ajeno también a toda lógica, porque llega el señor, arregla la computadora, y ¿cuándo estuvo a disposición del beneficiario? Yo creo que jamás, ¿no? Entonces... Sí, fue a prestar un servicio.
va a prestar un servicio. Y si, es más, a lo mejor la computadora hasta me la llevo a mi oficina y ahí la compongo, ¿no? Ahí la arreglo. Pero en las preguntas... Y bueno, Jaime, ya que estás tocando ese tema, digo, viene en el Código Fiscal de la Federación, pues las infracciones, lo que te comentan. Pero a mí me gustaría irme al 108, ¿no? Al artículo 108. El 108 te dice: comete el delito de defraudación fiscal que con uso de engaños o aprovechamientos de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Y aquí agregan la fracción I, que dice: utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15D, penúltimo párrafo de este código, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafo de dicho artículo. Sí, lo cual significa que esa adición del artículo 15D al 108, como calificativa del delito de defraudación fiscal, implica que cuando yo defraude al fisco, o por lo menos ellos presuman ello, en uso de estos esquemas no permitidos ahora, porque son parte del objeto preponderante de la entidad económica, de la entidad, o porque sean parte de su objeto social, va a ser una calificativa del delito de defraudación fiscal y por tanto implica que la pena se va a incrementar en un 50%. Si te tocaban 8 años de cárcel por haber cometido, se incrementan un 50% por haber hecho uso de un esquema que es contrario a esta nueva reforma. Que yo digo, es ilegal finalmente porque está ahí contemplado, pero que sea simulado, o sea, lo hicimos durante... Vamos a entrar a un terreno de mucha subjetividad y apreciación de la autoridad, ¿no? Yo creo que también esta adición que se hace al 108, yo creo que también se relaciona con el segundo párrafo del 15D. Dentro de la fracción segunda parece que redunda con el mismo texto del concepto. Hace mención de que tampoco surtirán efectos cuando los trabajadores que preste el contratista originalmente hayan sido del contratante, porque es algo la fracción primera. Mucho. Exacto. Entonces ahí estamos ante la presencia de una simulación y hoy día, fíjate que aquí Armando, hoy día esta porción normativa del 108, pues ahora sí tiene prevista la situación de que para cuando hagas ese tipo de situaciones, pues ahora sí te va a caer la voladora. De hecho, si nos vamos al fondo de esta porción normativa del 15D, párrafo segundo, y atendiendo a las amenazas del procurador, yo creo que esta porción normativa, insisto, como que tiende... Ojalá que, no sé qué vaya a pasar, pero como que tiende a irse hacia el pasado, en contra de todas esas empresas que hicieron ese tipo de fregaderas, porque no las puedo llamar de otra manera, en aras de obtener un beneficio en perjuicio del Estado y de los trabajadores. Yo me atrevo a decir esto porque cuando tuvo su razón de ser el 69B del Código en enero del 2014, pues evidentemente empezaron a llover los amparos para cuando de ejercicios anteriores los contribuyentes les querían aplicar el 69B. Y hay una jurisprudencia que dice que no es tanto que te aplicaran el 69B, sino que te estaban aplicando las facultades de las autoridades, y si en ese ejercicio de facultad encontraban actos en donde únicamente estaba el CFDI, pero la operación no se había dado, pues estaba ante la presencia de una defraudación. Entonces, pues ya hay casos semejantes que más o menos se parecen al que estamos hoy día revisando, y la verdad, recordemos que también muchos de los CEFOS, pues eran de los que vendían ese tipo de servicios, subcontratación. Entonces, pues yo no dudo que este párrafo segundo vaya etiquetado para todos aquellos que se dedicaron a hacer esto. Y pues tan es así que el procurador dijo que pues por ahí ya pues la fiesta se acabó, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Sí, de hecho, como mencionas, el mismo procurador mencionó que tiene carácter de persecutorio este tema, y que... ¿Carácter de qué? Persecutorio, o sea, ¿sí? Y que se adiciona a esto precisamente como una calificativa adicional en el Código Fiscal de la Federación, con la cual la persona que defraude vía outsourcing
o servicios especializados, podría hacerse acreedor hasta de 13 años y medio de prisión, ¿no? Entonces, en realidad está ahí el acto intimidatorio respecto a lo que mencionaba ahorita Pepe. Muy bien. Ok, bueno, pues ya tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos, amigos. De impuestos a impuestos, regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. De impuestos a impuestos, continuamos. Bueno, se nos están empezando a agotar el tiempo. Me gustaría tocar ya la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Nos vamos al artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos dice que las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Y, ay Dios mío, no lo voy a leer todo, si no nos vamos a echar todo el bloque. Y nos dice en este artículo 27, en un párrafo de la fracción quinta, el último, es un superpárrafo, y al final nos explica que debe de haber como requisito que sea una obra especializada, una actividad especializada, que se acomode a lo que dice el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación, que esté 15, la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, que des los avisos, que des copia del pago expedido por el pago del Seguro Social, del Infonavit, y que estés acorde a esta nueva normatividad, ¿no? A eso se refiere. No sé si quieras agregar algo aquí, mi estimado. Digamos que aquí, fíjate, qué chistoso, aquí un pasito para adelante y 3 pasitos para atrás. Aquí el punto medular es, oye, contratante, ¿quieres hacer deducible ese tipo de pagos? Pues en principio, revisa que la contratista cuente con el registro que se refiere al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Ese en principio. Después, recabar, y otra vez es a lo que me refería cuando decimos 3 pasitos para atrás, porque tienes que recabar copias de los pagos, de los salarios, de las retenciones, del seguro social, que el contratista está obligado a realizar. Entonces, esto pues tiene años, Armando, cuando estaba el tema de la subcontratación del 15A de la Ley Federal del Trabajo que fue derogado, y que en un principio te pedían copias, y después que siempre no, que después con un autoaplicativo que desarrolló el SAT, y que además ese autoaplicativo también era o servía para efectos del seguro social a que se refería el 15A, y luego echaron para abajo ese autoaplicativo y que siempre ya no, y ahora con esta nueva disposición que dice mi mamá que siempre sí, y regresamos a las copias. Entonces dices, caray, estamos en la 4ª revolución industrial, Armando, ¿cómo es posible que a través de una ley me digas que pida copias? Y además aquí también la se menciona el contratista, pues que tiene que poner su flojito y cooperando, y que está obligado a rendir o entregar ese tipo de copias, porque además a través de las disposiciones del código hace un señalamiento de que habrá una multa para cuando no cumpla con esa obligación. Pero no Eso mismo pasa.
Sí, Jaime. ¿No? Digo, no es tanta la multa de 150 a 300 mil pesos, ¿no? No entregar. Pues, Sí, al final, sí, yo estoy de acuerdo porque en 2017 ponen el 27 fracción quinta ahí mismo. Ahora hay que entregar el CFDI, pago del IMSS, entero de retenciones y el pago del IVA. Y ahora, bueno, lo quitan en 2020 porque en 2020 tenían por ahí la intención de desaparecer la subcontratación. Dijeron, como va a desaparecer, pues ya no hay que pedir requisitos. Y ni desapareció y lo quitaron, dice Pepe. Lo regresan ahora, nada más que ahora le agregan, dice CFDI más entero de retenciones, más el pago del IMSS, más el pago del Infonavit que no estaba, más el pago del IVA, de acuerdo al artículo 5 de la ley del IVA, y ahora hay que entregar todo eso. El problema es que si no se entrega, le van a poder cobrar a la contratista hasta 300 mil pesos, 250 a 300 mil pesos, pero además no será deducible para el otro. Y además, si no entregan una copia del pago del IVA, el IVA no va a ser acreditable para la contratante, ¿no? Entonces, como dices tú, avanzamos, regresamos, lo quitaron, lo volvieron a poner, y hay mucha complejidad para el concepto, ¿no? Yo creo que hoy la actividad económica va a estar muy complicada porque efectivamente hay empresas que dicen, ¿yo por qué voy a hacer limpieza, seguridad, contabilidad, informática? Usted no lo puedo delegar, lo van a delegar, pero eso va a significar un trabajo administrativo sumamente amplio, porque no sé si están ustedes de acuerdo, pero esos requisitos que señalaba Pepe, que dice hay que entregar el CFDI más esto, más esto, y luego el Seguro Social dice, pero también el contrato y los trabajadores, ¿por qué no hacen una base única? Y de manera tecnológica hacen una sola base y ahí concentramos Seguro Social, Infonavit e Impuesto de la Renta, incluso IVA, ¿no? Y ahí sube la información y con eso bastaría, ¿no? Pero nos ponen una serie de cargas administrativas que complican la operación. O sea, voy a tener que contratar, cuando necesito ser productivo, voy a tener que contratar gente para que haga trámites burocráticos, ¿no? Una que le ponga el sello de esto, más el sello, más el sello, más el sello. Cuando todo podría estar en la misma base y no estar repitiendo cosas, ¿no? Y parece que es la tendencia. Vamos a hacer las cosas más complejas. Yo creo que no tendría que ser así. Claro. Bueno. Y ahorita como lo mencionas, y eso se relaciona con el 26 que comentabas. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, porque el incumplimiento derivado de estas disposiciones se genera responsabilidad solidaria. Así es. Bueno, y de ahí nos enlazamos al artículo 28, que dice que para los efectos de este título no serán deducibles, fracción 33, los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15D, primero y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que es el que hablamos hace rato, mi estimado José. Son los que no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, ¿no? Y ya lo decía el 15D mismo, ¿no? Y el mismo 15D te dice, pues bueno, los que sigas haciendo como la ley anterior, pues esos no serán ni deducibles, ni habrá acreditamiento, y solamente tendrás que adaptarte a la nueva reforma, ¿no? Si lo haces conforme a la reforma, a la ley anterior, pues te está diciendo que no son deducibles. No sé si, o sea, como que está hasta de más, ¿no? Sí, lo dijo el código, lo dice la ley de renta, lo dice la ley del IVA. Para que entiendas. Y si no te apegas a lo que dice el artículo 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, si contratas gente que sea parte de tu actividad esencial o parte del objeto social, no deducible, no acreditable. Lo repite el 15D del código y lo repite el 27, fracción quinta de la Ley de Renta, lo repite el artículo 5 de la Ley del IVA. Todos dicen lo mismo, ¿no? Pero es básicamente redundar en un mismo concepto, ¿no? Bueno, pues eso es realmente con respecto a la ley del impuesto sobre la renta. Ya en un litigio, fíjate lo que va a pasar. Hace rato comentaba yo de la importancia que tiene la ley de renta respecto del Código Fiscal. Recordemos que está el artículo 5, párrafo primero del Código Fiscal, que dice que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares son de aplicación estricta, y te sigue diciendo que
se hace mención que establece cargas a los particulares cuando se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Entonces, cuando dice la base, pues entonces la ley de renta es la que me establece cuál es la base. Y el 27 me dice cuáles son los requisitos para las deducciones. Entonces, ahí como que va a estar bailando el 15D del Código Fiscal, porque ese párrafo primero del 5 es muy claro. Ahí no hay margen a error. Entonces, aguas, porque ahí no sé si aquí hubo mala fe en la redacción de ese artículo o se les fueron las cabras. Muy bien. Ok. Tenemos que ir a un corte y regresamos para ver IVA y ya cerrar todo este tema de la subcontratación. ¿Sale? De impuestos a impuestos. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. De impuestos a impuestos. Continuamos. Muy bien, ya estamos llegando a la última parte de este tercer programa, en donde hemos visto todo este tema de la subcontratación. Nos vamos a la ley del impuesto al valor agregado, mi estimado Sergio, y pues prácticamente nos dicen que se deroga la fracción cuarta del artículo 1A, que se refería a la famosa retención del 6% con la que se refería a la subcontratación. Así es, y ya lo mencionaba Jaime, ¿no? Respecto a esa confusión que existía y que ahora finalmente, a partir de agosto, pues este artículo queda derogado. De tal forma que ahora se agregan o se adicionan artículos como el cuarto, con un tercer párrafo, en donde se señala que el impuesto que se trate por los servicios a los que se refiere el artículo 15D, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, no será acreditable en términos de la presente ley, ¿sí? De tal forma que redunda, valga la redundancia, ¿no? Como decía Jaime, entre leyes y artículos y disposiciones, los mismos señalamientos, porque el mismo artículo 15, fracción 2, en el segundo párrafo, nos vuelve a señalar lo mismo en cuanto a los requisitos que se deben considerar para el acreditamiento del impuesto al valor agregado respecto a la atención que debemos tener al artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, respecto a los requisitos que se mencionaron en la Ley del Impuesto sobre la Renta en cuanto a recopilar la información de los recibos correspondientes de los pagos que se efectuaron por la contraprestación del servicio que le fue trasladado, ¿no? Y a su vez también el contratista... Porque en el artículo cuarto y quinto de la ley del IVA que mencionas es como un símil del 27 y del 28 de la ley del ICR. También seguimos... Unos para deducir, en el caso de ICR, y aquí para acreditar. ¿Cómo si puedes acreditar y cuáles serían los requisitos, no?
Así Aquí es. aquí lo sabroso va a ser que estas disposiciones fiscales entran en vigor el 1 de agosto del año presente, y entonces imagínate tú ahí a las autoridades fiscales, ya quisiera yo verlas, que efectivamente hagan su chamba para ver si efectivamente se cumplió con la nueva norma a partir del 1 de agosto, porque entonces tendrían que revisar lo que estuvo vigente del 1 de enero al 31 de julio y lo que inicia su vigencia el 1 de agosto al 31 de diciembre, aun cuando el impuesto sobre la renta, que sabemos que se causa de manera anual, pero pues se tendría que cumplir de entrada estos requisitos nuevos en materia de estos conceptos que estamos comentando hoy por hoy. Muy bien. Y bueno, y yo ya... pienso también, Armando, nada más permíteme agregar algo. Yo pienso que también todos estos requisitos a los que nos están señalando van un poco encaminados a lo que nos menciona el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación respecto a la razón de negocios, ¿sí? Para poder... Al 5A. Sustentar, 5A exacto, para poder sustentar todas estas actividades en cuanto a la materialidad por los comprobantes que se tienen que otorgar e intercambiar entre la parte contratante y contratista. Sí, que el 5A está más enfocado a ver que no busques un beneficio fiscal más allá del económico. La razón de negocios, ¿no? En cuanto a tener también todos los requisitos bien establecidos. Muy bien, así es. Pues ya nada más vamos a cerrar, mi estimado Jaime. Nos faltarían los transitorios, pero en resumen, ¿qué dicen estos transitorios? Los transitorios básicamente refieren a plazos de inicio de vigencia, ¿no? Por ejemplo, dice, la reforma fiscal entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación, se publicó el 23, entra en vigor a partir del 24, salvo excepciones además importantes, ¿no? Porque dice, entra en vigor toda la reforma, excepto toda la parte fiscal, los artículos que refieren al Código Fiscal de la Federación, a Ley del Impuesto sobre la Renta y a Ley del IVA, entrarán en vigor hasta el 1 de agosto. Establecen también los transitorios que, por ejemplo, este registro, este famoso padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, surtirá efectos a partir de la publicación de las reglas de cómo tenemos que inscribirnos y cuáles son los parámetros de inscripción, que se publicarán en los 30 días siguientes a la reforma, y a partir de ahí contamos 90 días, y son los que tengo para registrarme. Y ese registro es sumamente importante porque si yo no tengo registro, yo no puedo prestar servicios especializados de subcontratación. Ratifican en todo el contexto de la ley, creo que es alguna cosa que tenemos que tener muy, muy clara, se ratifica en todo el contexto de los transitorios, como ya está establecido en la ley, que la subcontratación, a pesar de que el primer artículo, el mediático, el que suena bonito o feo, o como ustedes lo quieran ver, dice, se prohíbe la subcontratación, pero después toda la reforma dice, pero no es cierto. Lo que se prohíbe nada más es para actividades esenciales, lo demás se puede seguir subcontratando. Objeto social o actividad preponderante. Que no esté ahí, o sea, lo que no esté ahí, lo puedes subcontratar. Y creo que esa es la parte importante del concepto. Te habla de los tiempos, también los transitorios para hacer el cambio del patrón contratista. En algunos casos, el contratante tendrá que asumir algunos trabajadores, pero me establece ahí una obligación, que ya la comentamos en otro de los programas, de sustitución patronal, que a mí me parece que no necesariamente es la figura idónea, porque el contratante, ¿por qué tendría que contratar a personas que no eran sus trabajadores? Claro. Y te dicen, pero sí, bajo la figura de sustitución patronal, ¿no? Ahí donde se habla de muchos despidos que seguramente se puedan suscitar, ¿no? En el sentido de tener que absorber a estos trabajadores en un momento dado, y verán cuáles serían míos, ¿no? Muchos no los van a absorber, Sergio. Exacto, por eso. Entonces estamos hablando de la parte del desempleo que se menciona al lado de esta reforma. Aunado al que ya hay, ¿no? Hay un desempleo brutal en todo el país, ¿no? Entonces, y sobre todo la responsabilidad que la subcontratación, la correcta, se manejaba por temas de temporalidad, por temas de oferta, demanda, siendo aún así la actividad esencial de la empresa. No, pero sabes también que me hace mucho ruido, Armando, el hecho de este mismo séptimo transitorio, como menciona Jaime, en donde deben las empresas ahora autoclasificarse conforme a los criterios que establecen los artículos 71, 73 y 75 de la Ley del Seguro Social, para poder
tener una nueva afiliación y clasificación en las empresas y sobre todo pues tener que afiliar a los trabajadores a sus plantillas laborales y como se mencionaba en el sentido de que se tengan que contratar y que absorba a los trabajadores la empresa con una o distintas clases y tengan que ajustar estas clasificaciones a las nuevas actividades que deben llevar a cabo. Y estamos hablando de las clases y las fracciones que van a determinar los riesgos de trabajo, etcétera. Entonces, pues sí hay que poner mucha atención en los transitorios. Yo pienso sobre todo en este 7º transitorio. Muy bien, muy bien. Pues miren, ya estamos en esta última parte. Nos quedan unos pocos segundos. Fueron 3 programas muy intensos hablando de esta reforma. A todo el público que nos hizo favor de seguirnos, pues les recomendamos que vean los 3 programas. Y bueno, pues ya veremos a qué nos enfrentamos, amigos, y cuáles son las consecuencias que se vayan dando respecto a esta reforma. Por lo mientras, pues quiero agradecerles a ustedes, como siempre, esta maratón que nos aventamos con este tema e invitar a todos nuestro público al siguiente programa porque están en puertas las declaraciones anuales de personas físicas. ¿Vale? Muy buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Cuídense. Bye. Igualmente, gracias.